Ecuador no para. ¿Qué tal, amigas, amigos? Como siempre, bienvenidos. Soy Marco Antonio Bravo. Le doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Ecuador no para. El país ha vivido en la última década una transformación histórica en el sector de la salud, gracias a la inversión de más de 16.000 millones de dólares en la red pública de salud, lo que permite hoy en día garantizar el acceso de toda la ciudadanía a este derecho universal. Para conocer las acciones del gobierno, vamos a conversar en los siguientes minutos con la ministra Verónica Espinosa. Vamos a hablar además del reconocimiento que las Naciones Unidas le hizo al Ecuador por su red pública de salud y la propuesta que está siendo debatida en este momento en la Asamblea para la creación del nuevo Código de Salud. Para iniciar el programa les presentamos el perfil de nuestra invitada, la ministra Verónica Espinosa. Adelante. Verónica Espinosa Serrano, actual ministra de Salud de Ecuador, estudió medicina en la Universidad Internacional del Ecuador, donde obtuvo una beca por méritos académicos. Realizó el internado rotativo en el Hospital Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Fue estudiante dentro del programa Erasmus Mundus en la Universidad La Pitié-Salpêtrière en París, Francia. Tiene una maestría en salud pública en la Universidad San Francisco de Quito y un diplomado en salud y derechos sexuales y reproductivos en la Universidad y Salud de Argentina. En su vida profesional se desempeñó como directora del Subcentro de Salud de Puembo, coordinadora encargada del área de salud número 14 Yaruquí, directora médica en laboratorios LIFE, asesora en el Ministerio de Salud Pública, subsecretaria nacional de Gobernanza de la Salud Pública y viceministra de Gobernanza y Vigilancia de la Salud. Desde enero de 2017 se desempeña como ministra de Salud del Ecuador. Dentro de sus funciones en el sector, fue delegada como representante del Ministerio de Salud Pública en el Consejo Directivo de Solca, presidenta del Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano y delegada del Ministerio de Salud Pública ante el directorio del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos. Ministra, gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación, Marco Antonio, y gracias a todos quienes nos acompañan ahora para conversar un poquito de un tema tan interesante como es la salud pública. Importante la trayectoria pública y privada que le permite conocer lo que es el sistema de salud ecuatoriano. Bueno, en realidad he tenido la suerte de ser parte de esta hermosa institución del Ministerio de Salud Pública ya desde hace varios años. Me ha dado la oportunidad de conocerlo desde diferentes perspectivas, desde lo asistencial, habiendo sido médico operativa en un subcentro de salud, en la realidad comunitaria, hasta obviamente planta central desde diferentes espacios, la Subsecretaría de Gobernanza, en algún momento inclusive el Viceministerio. Y bueno, le tengo un cariño y un aprecio enorme a la institución y sobre todo el alcance que uno puede tener, entendiendo que la salud en el marco de nuestra Constitución como un derecho es algo que tiene que ser revisado e institucionalizado desde el Estado. ¿Cuáles son los principales retos que usted tiene como ministra de Salud? Bueno, definitivamente el Ministerio de Salud Pública tiene una serie de mandatos constitucionales muy importantes. Carga sobre los hombros esa materialización del derecho a la salud, que es fundamental para el más importante de todos los derechos, que es el derecho a la vida. Es una institución muy grande, somos alrededor de 85.000 personas que formamos parte del Ministerio, 2.600 unidades de salud, más de 3.000 millones de dólares de presupuesto, pero sobre todo lo más delicado, ¿no? Tener en nuestras manos la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas, y la salud, el desarrollo de los pueblos se basa en un pueblo saludable. Hablamos al principio de cuál ha sido la década en el sentido de apoyo al sector de la salud y la inversión de más de 16.000 millones de dólares. Vamos a presentar un pequeño reportaje y luego entramos ya en materia respecto a lo que se ha hecho en salud y los desafíos que tiene la ministra y el gobierno para los próximos años. Adelante. En Salud, Ecuador vive otros tiempos, dicen los ciudadanos que acuden al Hospital Docente de Calderón al norte de Quito. Es el primero construido en la capital luego de 30 años. Aquí trabajan 994 personas. En terapia intensiva, un médico le lee a un niño recién operado para darle ánimos. Elvia Cano, pobladora de Calderón, afirma que desde que ingresa a que le tomen los signos vitales, recibe una atención de calidad. De agradecimiento a Dios y al gobierno que supo darse cuenta que es una parroquia que hubo una explosión demográfica increíble de un momento a otro y necesitábamos un hospital. Elizabeth Echeverría volvió a confiar en el sector público. Hace casi 2 años le dijeron que tenía cáncer en una clínica privada.
En el hospital de Calderón, luego de hacerle exámenes, le diagnosticaron que su tumor era benigno y le operaron. Todo fue gratuito. Era la primera vez que me intervenía yo quirúrgicamente y todo el personal de cirugía se presentó, me decían: yo soy el médico anestesista, voy a estar con usted hasta que despierte. Había un poco de personal de enfermería y de primera, la atención de primera. Yo muy agradecida porque después que desperté, el posoperatorio me monitorearon todo el tiempo, o sea, como que usted está en una clínica privada. Y eso fue todo, y por eso es que yo sí estoy muy agradecida con la atención de aquí, muy agradecida. ¿Y cuánto le hubiera costado esta operación en el sector privado? En el sector privado ya me dieron un presupuesto de mínimo, era $6.000, que francamente no se tiene. Yo no hubiera tenido que hacer algún préstamo para poder hacerme la cirugía. Sí, yo sí pienso que es una década ganada y de cambios. Es completamente diferente. Salud, educación, atención pública. Es diferente, es un cambio de actitud. Este hospital, cuya inversión asciende a $73 millones, presta servicios a casi 500.000 habitantes de la provincia de Pichincha y zonas aledañas. El Hospital General Docente de Calderón cuenta con 31 especialidades médicas. Es un hospital general que tiene la población que se encuentra en la parte nororiente y noroccidente de Quito. Atendemos directamente a 510.000 habitantes. Sin embargo, también se atiende a la población de las provincias que se encuentran en el norte del país, como es Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos. La inversión en salud en la última década supera los $16.000 millones y se han edificado hospitales en lugares que antes no lo tenían, como el Hospital del Guasmo en Guayaquil y distintos centros de salud en todas las regiones del Ecuador, mientras el número de médicos se triplicó y pasó de 11.000 a 33.000. Verónica Rivadeneira, Agencia Andes. Es una muestra, ministra, de lo que se ha hecho. Estamos hablando de una inversión de aproximadamente $16.000 millones. Estamos hablando de 17 hospitales nuevos, 28 repotenciados, 4 en construcción y 9 en repotenciación, además de cerca de 80 subcentros de salud tipo A, B y C y 27 que están en ejecución. ¿Cómo se mira ahora al sector de la salud, al sistema de salud público en el Ecuador? Bueno, yo creo que no podemos hablar de nuestro sistema de salud sin marcar ese antes y el después. Bien se dice que donde está la plata está la voluntad, y eso es así. No se puede hablar de que la salud sea un compromiso, que sea una prioridad en un país si no se le asignan los recursos suficientes. El sistema de salud, la atención de salud requiere de recursos continuos, requiere de infraestructura, requiere de profesionales, de talento humano, y eso tiene importantes costos. Por lo tanto, el ver que tuvimos sostenidamente durante estos 10 años y progresivamente incrementos en la asignación de recursos a salud es la muestra más fehaciente de que la salud ha sido una prioridad para el gobierno. Nosotros pasamos 3 décadas sin inaugurar una sola obra de salud nueva en el Ecuador. Sin embargo, en estos 10 años se han inaugurado, como usted menciona, más de 80 centros de salud, 58 hospitales, entre nuevos y repotenciados, y no estamos hablando de obras menores, estamos hablando de mega hospitales de 200, 400 camas con infraestructura de punta, salas de neonatología, resonadores magnéticos, tomógrafos. Cuando nosotros siempre hacemos una reflexión cuando éramos estudiantes o cuando tuvimos que ver nuestros hospitales públicos, siempre el hospital público era el peor, el menos abastecido, el que tenía más brechas de talento humano. Las carencias eran tan vívidas, tan fuertes, que de alguna manera asustaban tanto a los profesionales como a los pacientes. Solo quienes no tenían opción tenían que caer en un servicio público. Hemos transformado esa idea para que lo público sea lo mejor. Como usted ve, hoy nuestros servicios públicos no solamente que se comparan al sector privado, sino que en muchos casos los exceden, y en muchas provincias el servicio público se ha convertido en el más alto estándar y en el más alto nivel de prestación de servicios. Esto no es una casualidad y demuestra una voluntad no solamente en términos de la mejora de la cantidad, sino también en qué es lo que hemos podido lograr como resultados sanitarios. Ahora es importante hablar de infraestructura, como lo hemos hecho, pero también es clave hablar de la confianza que tiene la ciudadanía en el sector de la salud, lo que ha significado el incremento de las atenciones de 16 millones en el 2006 a 43 millones en los últimos años. ¿Cuánto se ha recuperado la confianza en el sistema de salud de parte de la ciudadanía? Bueno, eso yo creo que es la muestra más clara de las grandes brechas y necesidades que tenía el Ecuador en materia de salud.
teníamos 16 millones de atenciones y no es porque no se necesitaban más o que la gente ahora se enferma más, todo lo contrario. Habían tantas barreras y tantas necesidades insatisfechas que el momento que llegó la gratuidad, que mejoraron los servicios, todas estas necesidades fueron captadas por el sistema público. 43 millones de atenciones muestran las enormes necesidades represadas que teníamos. Las personas que antes no tenían opción o que buscaban cualquier otra opción que no sea el servicio público, empezaron a llegar a un sistema que abrió las puertas. Cuatriplicamos el número de profesionales de la salud para poder brindar este tipo de atenciones. Y no son atenciones simplemente de baja complejidad. Estamos hablando de trasplante renal, manejo del cáncer, cirugías cardíacas, prestaciones que en otra época jamás hubiésemos imaginado que sea el sector público las que les esté brindando. Ahora hablemos también de los estándares internacionales, que significa para una transformación adecuada de la salud, tasa de camas, tasa de médicos, tasa de enfermeras. ¿Cómo estamos en comparación a lo que teníamos antes de los 10 años y en relación a América Latina? Bueno, nosotros, como le menciono, hemos vinculado un importantísimo número de profesionales de la salud. Pasamos de 11.000 profesionales a casi 45.000 profesionales actualmente. Esto nos permite acercarnos cada vez más a los estándares. Además, hemos fomentado la especialización de nuestros médicos, un proyecto de inversión de $200 millones aproximadamente para especialidades médicas. Nos ha permitido acercarnos a los estándares internacionales, tanto en número de camas como en número de profesionales de la salud, sin con esto querer decir que lo hemos hecho todo, que todo está perfecto, pero los avances que se han conseguido son sin duda históricos y son sin duda reconocidos internacionalmente. Hemos superado ya los estándares de la OMS, por ejemplo, que determina que debe haber 2 camas por cada 100.000 habitantes, por cada 1.000 habitantes. En este caso estamos hablando de 1.5 por 1.000 habitantes. Sí, estamos ya bordeando, me parece, el 1.8 por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, depende de la región, ¿no? Todavía tenemos ciertas inequidades en algunos lugares. Hay más concentración de servicios en las zonas urbanas y número de camas hospitalarias que en las zonas rurales. Sin embargo, esto es algo, no se puede recuperar un sistema de salud que estuvo abandonado 4 décadas en una sola, pero los pasos que hemos dado para conseguirlo, yo insisto, a veces nos acostumbramos a ver tantos cambios y tanta transformación, pero cuando le miramos al Ecuador desde fuera nos damos cuenta de qué tan grande ha sido este cambio y cuánto hemos mejorado. Por supuesto que tenemos todavía desafíos pendientes, incluso con la gran inversión en la infraestructura sanitaria. Hacia el futuro nos falta invertir todavía en recambio, nos falta incrementar el número de camas, pero yo creo que hay que volver a pensar en la salud no solamente como los hospitales. Yo creo que la apuesta, solo la infraestructura. Así es, la apuesta que le hemos a veces dado, nos quedamos allí. Que le hemos hecho al sistema de salud es recuperar la prevención, recuperar la lógica de la promoción de la salud. No queremos un país en el que haya más hospitales porque hay cada día más enfermos. Queremos un país donde los ecuatorianos y ecuatorianas no nos enfermemos, donde ojalá no tengamos la aparición de enfermedades prevenibles como muchos tipos de cáncer, como la diabetes, como la obesidad, que están directamente relacionados con determinantes como el acceso a agua potable, la buena alimentación, el acceso al ejercicio, las buenas prácticas y los buenos hábitos, la corresponsabilidad que tenemos los ciudadanos sobre nuestra propia salud. El modelo de atención integral, que fue uno de los cambios paradigmáticos que se dieron, fue migrar de esa visión hospitalaria curativa de la enfermedad a una visión preventiva de promoción de la salud. La salud no es dejar de estar enfermos, la salud es estar completamente bien en términos de nuestro bienestar físico, mental, de nuestro bienestar inclusive espiritual. Y esa es la apuesta que nosotros hemos dado, fomentando la atención del primer nivel, fomentando la atención comunitaria. Estamos por fortalecer aún mucho más de esta apuesta con el lanzamiento de nuestra estrategia del médico del barrio. No esperar que la gente llegue a nuestros servicios, sino ojalá acercar nuestros servicios a la comunidad. El médico del barrio es una gran apuesta con la atención comunitaria. Yo puedo hacer mucho más que curar una gripe cuando voy a la casa y determino por qué tal vez ese niño tiene tantas infecciones respiratorias, tal vez hay problemas ambientales en su hogar, tal vez no se le han enseñado buenas prácticas de higiene y lavado de manos. Ese es el rol que queremos que juegue el sistema de salud, el etiquetado de alimentos, una muestra precisa de cómo hemos apostado en la promoción, darnos información para tomar decisiones más acertadas sobre nuestra alimentación que nos permitan tener una vida más sana. Ese es el rol de un Estado, no curar enfermos nada más. Por supuesto que tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo bien, pero tenemos que ir mucho más allá con políticas públicas que nos encaminen a tener vidas más sanas. Hablamos hace poco de lo que ha significado la fuerte inversión, pero en otros tiempos, otros momentos económicos, incluso para el país. Luego vino la situación económica complicada por diferentes factores externos. ¿Cómo está la situación del presupuesto para este año? Estamos hablando de $3.000 millones. ¿Cuál será el presupuesto que va a continuar hasta fin de año con la proyección del próximo año? Bueno, es importante señalar que las prioridades nacionales no han cambiado
inclusive en momentos en los que hemos tenido que ajustar nuestros presupuestos. El Ministerio no ha tenido recortes presupuestarios en relación, como pasaba en otras épocas, al primero que se le recortaba presupuesto era salud y educación. Eso ya no sucede. Lo social se ha mantenido como una prioridad y hemos tenido que hacer esfuerzos como país y como gobierno para que los recursos asignados a salud no sufran disminuciones. Mantuvimos la inauguración de obras, mantuvimos el arranque de servicios como el Hospital de Guasmo Sur. Pese a ser momentos presupuestarios complicados, no se detuvo porque era una necesidad imperiosa de regiones históricamente olvidadas como es del Guasmo de Guayaquil, y se inauguró el hospital, por ejemplo. Por supuesto que tenemos que ser más eficientes en nuestro gasto y ese es uno de los desafíos más duros que tenemos ahora. No es un tema de gastar irrestrictamente e infinitamente, porque los recursos siempre van a ser limitados. En los países más ricos del mundo, inclusive ahí los recursos son limitados para el sector salud. No es infinito y las necesidades sí son infinitas. Y en ese sentido tenemos que velar porque exista sostenibilidad, porque el gasto sea eficiente, por migrar a la prevención. Es mucho más eficiente en términos de gasto, es mucho menos costoso prevenir un cáncer que tratar un cáncer. Por eso tenemos que empezar a apostar por las estrategias de prevención y ese es uno de los desafíos que tenemos como ecuatorianos y como sistema de salud, y en este gobierno nos enfocaremos muchísimo en trabajar en la prevención, en apostarle a la prevención que nos ahorrará muchos costos, no solamente económicos, sino sobre todo sociales. ¿Pero se mantendrán los 3 puntos del PIB para el sector de la salud? Por supuesto, 4 puntos manda la Constitución de manera progresiva con un incremento cada año. Esto se ha mantenido durante el gobierno y se seguirá manteniendo. Usted sabe que nuestro presidente Lenín Moreno ha destacado la estrategia Toda una Vida como el pilar, la columna del eje social de este gobierno, y eso implica garantizar atención de salud especialmente para los grupos más vulnerables a lo largo de toda la vida, y eso implica tener un presupuesto sostenido en el sector salud. Entonces el reto fundamental entiendo que es consolidar la red pública de salud como algo fundamental para la sociedad. Por supuesto, yo creo que pese a los grandes avances que son históricos y que son innegables, tenemos que mirar hacia adelante en cuáles son nuestros desafíos. Hemos avanzado, pero tenemos que también ser autocríticos en qué es lo que nos falta. Sabemos que tenemos que dar ya ese salto cualitativo hacia la calidad. No podemos conformarnos con tener más servicios, con trabajar en la prevención. Tenemos que asegurarnos que los servicios sean los mejores, la calidez entre los seres humanos, que no tengamos reclamos de que no existe un buen trato en nuestros establecimientos de salud, que no tenemos un buen trato desde el servicio público hacia la ciudadanía y viceversa, que la ciudadanía no dé un buen trato a los profesionales que se dedican a atender sus necesidades. Hemos lanzado, por lo tanto, ya una estrategia del trato por el buen trato. Va a ser uno de los pilares sobre los que se va a levantar estos próximos 4 años de mejoramiento continuo de la calidad en el Ministerio de Salud y la Red Pública Integral. Y el otro desafío probablemente importantísimo es la sostenibilidad, lo que ya dijimos. Tenemos que ver que los recursos que estamos utilizando se utilicen de manera eficiente, que nos alcancen, que a lo largo de los años no lleguemos a un punto en el que el sistema de salud quiebre porque no hemos sido sabios en el manejo de estos recursos. Y esto, hablando de la red pública integral, implica apostarle al sector público, coordinar adecuadamente con el sector privado, pero también aprovechar lo que ya tenemos. La red pública integral de salud hace eso. Antes había los hospitales del IES, los hospitales de Fuerzas Armadas, de Policía, del Ministerio y la población dividida. Si yo tenía un hospital de las Fuerzas Armadas, pero necesitaba una población que no era afiliada, no podía llegar. Hemos roto esas barreras, ha sido también un cambio de mentalidad, un cambio histórico. Hoy la Red Pública Integral de Salud funciona de la mano, funciona junta. Si es que es necesario que un paciente que no es afiliado vaya a un hospital del IES, así lo hacemos. Si es que es necesario que una persona afiliada a un militar, por ejemplo, requiere una derivación al sector privado, puede ir. Y esto ha cambiado la dinámica y ha eficientado muchísimo nuestro sistema. Eso nos ha merecido además un reconocimiento internacional, usted lo mencionó. Sí, claro, de eso hablaremos más adelante, y también del tema de la autogestión y el copago que en algún momento se analizó en el gobierno del presidente Correa hace algunos años ya. Vamos a hacer una pausa en este momento, regresaremos enseguida. Estamos conversando con la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Ya volvemos. Uno de los temas de análisis profundo que se ha hecho en el anterior gobierno, y entiendo que en este gobierno también, es el tema de la sostenibilidad del sistema de salud, porque estamos hablando de un sistema universal, de acceso universal y gratuito.
pero ¿cómo sostenerlo para los próximos meses, años, cuando la situación económica sigue siendo delicada y difícil? ¿Cómo analizar nuevamente esta posibilidad de un copago, es decir, diferenciar ciertos ingresos que pueda hacer la ciudadanía dependiendo del tipo de servicio que va a recibir en el área pública? Bueno, nosotros tenemos un mandato constitucional, el acceso universal y gratuito a los servicios de salud que tenemos que respetar. Sin embargo, esto no significa que porque para el usuario los servicios sean gratuitos no tengan un costo para el Estado. Por eso es nuestra responsabilidad ahora al mando y específicamente del Ejecutivo, los poderes del Estado, el Legislativo, el ver cómo hacemos que los recursos que se necesitan para garantizar esa gratuidad estén disponibles. Yo creo que hay una gran apuesta para estos 4 años en términos de ser mucho más eficientes en cómo gastamos y en cómo utilizamos esos recursos, en cómo optimizamos la infraestructura que tenemos. Por supuesto que hemos dado muchos pasos para esto, pero ahora tenemos que hacer un esfuerzo mayor para eficientar, para ser más inteligentes tal vez en las decisiones que tomamos para utilizar nuestros recursos. Y yo creo que ese es un reto no solamente para el Ecuador, yo creo que ese es el reto de Latinoamérica y de todos los servicios que quieren garantizar cobertura universal. ¿Cómo hacemos que cada dólar que utilizamos sea el dólar mejor gastado? Tenemos algunas propuestas ahí, habrá que analizar cuáles son las propuestas que se barajen. Por ejemplo, hay, insisto, la iniciativa de la prevención. Apostarle a las estrategias nacionales de prevención. Conversábamos con algunos países que tienen muchísimos avances en salud, que ellos ya no gastan en atención del cáncer de cuello del útero, que es uno de los que más afectan a la ciudadanía, especialmente a las mujeres jóvenes, porque detectan tempranamente. Hay campañas nacionales, hay concientización, todas las mujeres acuden a hacerse sus papanicolaos de forma regular, es una política empresarial, los empresarios garantizan que su personal tenga estos cuidados, entonces ya no ven casos de cáncer avanzado, se detectan muy tempranamente cuando los costos son muy bajos. Prevención lo uno. Prevención, esa es una de las primeras campañas. La otra, obviamente, es trabajar en mecanismos diversos de ingresos. Hay algunas iniciativas como algún tipo de impuestos que pueden canalizarse para el sector salud. El tabaco, por ejemplo, usted sabe que existen impuestos atribuidos al consumo de tabaco. Primero es un mecanismo para desestimular de alguna manera que la gente fume. Si una persona, por ejemplo, decíamos los gentes jóvenes, la gente joven, los chicos en el colegio, no pueden gastar grandes cantidades de dinero en el cigarrillo y el hecho de que el cigarrillo sea muy barato promueve a que la gente joven consuma. Pero además de eso puede ser o puede resultar un mecanismo de financiamiento para que se asigne a salud. Esas mismas consecuencias del consumo de tabaco, ese cáncer que se va a provocar de pulmón luego de consumir muchos años del cigarrillo, pues tienen que ser financiadas y uno de esos mecanismos es el ingreso de recursos. Y así existen varias propuestas que se han canalizado, el cómo no duplicar esfuerzos. Si el Ministerio de Salud Pública tiene un tomógrafo y ese tomógrafo puede servir tanto para IDES, ISFA, ISPOL, servicio militar, servicio de la policía, ¿por qué vamos a comprar 2 tomógrafos cuando perfectamente podemos utilizar una derivación para pública para todo el sector? Exactamente. Esas son algunas de las iniciativas, pero por supuesto un gran desafío para estos 4 años es encontrar mecanismos de sostenibilidad y estamos empeñados en hacerlo. La estrategia de campaña, la propuesta de nuestro presidente, el plan Toda una Vida, busca eso, ¿no? Cuidar al ser humano desde el vientre de la madre. ¿Para qué? Para que le acompañemos con esos cuidados específicos para evitar que llegue la enfermedad, la necesidad de gasto, el consumo de medicamentos. Tenemos que trabajar mucho en reducir el consumo innecesario de medicamentos. A veces creemos que nos fue mejor en el médico cuando salimos con la bolsa más llena de medicamentos y a veces eso puede ser errado. Entonces tenemos muchos desafíos, estamos yo creo que muy entusiasmados de poder seguir interviniendo en un sistema que ha tenido tantos resultados, pero que nos plantea todavía tantos desafíos para el futuro. Porque yo digo, para cerrar este tema, el insistir en el asunto del copago, es decir, yo como ciudadano que estoy en condiciones de asistir a un hospital público, sea en Calderón o en el Guasmo, sea Carlos Andrade Marín o Eugenio Espejo, que brinda las mejores posibilidades, pero yo quiero recibir una atención preferente, yo quiero un cuarto solo para mí, por comodidad, por privacidad, etcétera. Esa es una posibilidad también de diferenciar el tipo de servicio y pagar algún tributo. Mire, existen muchas estrategias, ninguna es mala ni ninguna es perfecta. Esas son estrategias que tienen que ser analizadas, pero recordemos que en el pasado en el Ecuador existieron sistemas de estas características de pensionados. El problema con esto, y no con esto querer decir que no se puede explorar esta posibilidad, pero el problema que se dio y que se ha dado en países donde se aplica esto es que se generan sistemas diferenciados que también
implican diferenciación de la población. ¿Qué termina pasando? El sistema pensionado, antes existía esto, ¿no? El sistema pensionado es a donde van las buenas camas, a donde van los mejores servicios, a donde van los médicos y se quedan 45 minutos, mientras que el otro servicio se vuelve en el servicio regular, un poco de segunda mano, donde tengo menores estándares de calidad, a donde no le asigno los recursos, porque ¿dónde voy a asignar yo recursos? ¿A donde me es rentable o a donde no me es rentable? Y esto puede generar una cierta segregación de castas. Vimos ya en el pasado, cuando esto existió en el Ecuador, que se generaron servicios de doble estándar. Y eso es algo que no quisiéramos que suceda, entendiendo que la salud es un derecho universal para todos. Pero por supuesto que quienes tenemos ingresos, que quienes podemos cubrir nuestros gastos de salud, tenemos que aportar más para financiar el sistema de salud. Y esa es la lógica de los impuestos, ¿no? Quienes más recursos ingresan, quienes más recursos ganan, pues son quienes más impuestos pagan, y al final del día los servicios de salud se financian a través de impuestos. Entonces, sí existe una lógica progresiva de que quienes tienen más y aporten más para cubrir a quienes menos tienen. En el mes de junio, Ecuador recibió un reconocimiento de las Naciones Unidas por su red pública de salud. Presentamos a continuación un reportaje sobre este acontecimiento y luego dialogaremos con la ministra. Adelante. The winner is the Ministerio de Salud Pública of Ecuador. El 23 de junio, Ecuador ganó el más importante premio en innovación otorgado por la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Se trata del primer lugar en la categoría Innovación y Excelencia en la provisión de servicios de salud. Este prestigioso reconocimiento fue entregado en La Haya, Países Bajos, a la ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, por la iniciativa Trabajo en Redes Integradas de Salud, que se refiere a la creación de la Red Pública Integral de Salud. Esta red, que está siendo implementada en nuestro país, permite eliminar barreras de acceso a la salud, gracias a un sistema integrado de todos los prestadores de salud pública, como son el IES, ISPOL, ISFA y Ministerio de Salud, de manera que los ciudadanos puedan acudir a cualquiera de ellos sin importar su afiliación. Por ejemplo, si un hospital que pertenece a la red de la Policía Nacional está más cerca de una persona que no es afiliada a esta entidad de salud, puede ingresar y va a ser atendido sin ninguna restricción o costo, ya que posteriormente se realizará el respectivo cruce de cuentas entre instituciones. En caso de que una persona requiera un servicio de salud no prestado por alguna de estas instituciones, se activa la referencia a la red complementaria para que este paciente sea trasladado de inmediato a la entidad privada. Gracias a esta gran iniciativa, se garantiza un sistema que brinda acceso a la salud gratuita al servicio de todos. En Países Bajos, frente a más de 500 participantes de alto nivel de las Naciones Unidas, ministros, altos funcionarios de gobierno, alcaldes, entre otros actores, Ecuador ha demostrado que es un referente para el mundo en salud pública. Bueno, ministra, ¿cómo recibió usted este galardón, este premio internacional, que es un premio de Naciones Unidas, en base al reconocimiento de lo que ha hecho el Ecuador en el área de salud? Pues con enorme satisfacción. Yo creo que este premio es el fruto de un trabajo gigantesco, no solamente del Ministerio de Salud Pública, esto es del esfuerzo de más de 120.000 trabajadores de la salud que forman la Red Pública Integral de Salud, que hicieron esto posible. Yo recuerdo cuando iniciábamos el proyecto del convenio marco para la transferencia irrestricta de pacientes entre los diferentes subsistemas, muchas personas dijeron que iba a ser imposible, que era algo que no se podía lograr. Entonces, realmente es llena de satisfacción, de orgullo como ecuatoriana, ver que nuestro sistema de salud hoy es una referencia para el mundo, que se lograron derribar barreras paradigmáticas que pensamos que nunca iban a poder derribarse. Eso demuestra que los ecuatorianos somos capaces de cosas grandes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Este no es un reconocimiento menor. Las Naciones Unidas tiene procesos muy minuciosos, metodologías muy estrictas para determinar que se otorgue este premio. Habían más de 400 iniciativas participantes de todas partes del mundo, no solamente de nuestra región, y que el Ecuador sea galardonado con el primer premio, pues tiene que llenarnos de orgullo y hacernos saber que nuestro sistema de salud está avanzando por el buen camino. Queremos seguir trabajando en esto, fortaleciéndolo. Yo creo que cuando uno tiene buenas bases para construir, los logros que pueden alcanzarse en este periodo van a ser mucho más grandes aún. ¿Cómo se representa esta categoría de innovación y excelencia en la provisión de servicios de salud en la práctica, en la vida diaria, en el sistema ecuatoriano? Yo creo que ahí las historias dicen muchísimo más que lo teórico, ¿no?
Nosotros tenemos historias de vida de personas cuyas vidas o las de sus hijos, de sus seres queridos han podido ser salvadas gracias a esta iniciativa. Hay algunas historias que hemos puesto en redes sociales, por ejemplo, de personas que accedieron a tratamientos en el exterior, que no era posible mantenerlos en el Ecuador y que la única forma de tenerlos era a través de la derivación del sector público a inclusive la red internacional. Pero un paciente que requirió una cirugía en el Ministerio de Salud Pública, pero que se le cerraban las puertas porque era afiliado, cuando el cirujano especialista estaba en el Hospital Eugenio Espejo, el haber roto esas barreras, el quitarnos todos estas ideas de que uno pertenece a un sistema o al otro, han permitido salvar vidas, y creo que ese es el tema de excelencia más grande que uno puede demostrar. Una vida salvada creo que es la mejor forma de demostrar que esto está funcionando. ¿Cómo se logró romper justamente eso? Porque antes cada uno tenía su autonomía, sus decisiones, su presupuesto y su tipo de servicio, es decir, ISPOL, ISFA, IES y el sistema público. Yo creo que la Constitución marcó un gran cambio. La Constitución determina la existencia de la Red Pública Integral de Salud, y luego hubo, por supuesto, un gran compromiso de quienes formamos el Sistema Nacional de Salud, del IES, del ISFA, del ISPOL, inclusive de la red privada complementaria, para quitar esas barreras. Si no hubiera existido ese compromiso de todos los actores, creo que esto hubiese sido realmente imposible. Y yo creo que sobre todo fue el entender que juntos éramos mucho más fuertes, que la única forma de funcionar como un sistema de salud es funcionar articuladamente. Yo digo, es como comparar con el sistema digestivo. El esófago sin el estómago no funciona. De la misma manera en un sistema de salud. Si es que un actor no funciona conectado con el otro, no es un sistema y no puede cumplir con su fin. El fomentar el primer nivel de atención para que luego vaya a la red hospitalaria, yo creo que nos ha dado grandes fortalezas. Eso no quiere decir que no tengamos retos. Todavía tenemos algunos establecimientos en donde llega y le dicen, no, si usted es afiliado, váyase al hospital del IES. No, si es que usted no es afiliado, no pueden atenderle aquí. Hay que seguir rompiendo esa cultura organizacional de ponernos barreras entre instituciones. Por supuesto, esto implica capacitación, implica vigilancia continua, implica una voluntad política sostenida que gracias a Dios tenemos en este gobierno. Bueno, vamos a mirar qué opina la ciudadanía respecto a la red pública de salud y cómo funciona. ¿Cuál es su punto de vista, su criterio? Adelante. Para la presente edición de Ecuador no para, consultamos a los ciudadanos lo que opinan sobre la red pública de salud y si conocen su funcionamiento. Veamos sus criterios a continuación. Primera vez que vengo aquí al Eugenio Espejo, ha sido una magnífica atención, muy buena, el personal muy atento para uno. Yo le veo que está muy bien la atención. Hasta el momento muy buena, y especialmente no es la primera vez que ingresa mi esposo. Ya aquí le han hecho algunas cirugías y estoy contenta porque, les soy honesta, el gobierno anterior hizo muchas obras y de eso yo estoy agradecida. Se ha mejorado bastantísimo, parece que el trato es más humano para las personas y está buena la atención. Los profesionales aquí son muy buenos, excelentes, tienen calidad humana. Incluso hice algunas denuncias en el Ministerio de Salud, pero parece que el Ministerio de Salud ahí queda. Si les dicen algo y uno regresa nuevamente con más furia, nos tratan más mal. Que él estuvo interno, el problema fue, me trató mal la trabajadora social por la receta, que en vez de darme una receta original, me dio escrito en un papel el nombre de la pastilla. Entonces yo voy a la farmacia, en la farmacia no me quieren comprar. Para hacer un trámite aquí, para solicitar la medicación, tampoco me servía. Sí, te ayudan, te dan medicamentos, te hospitalizan rápido si es una emergencia. Pero ¿cuál es el trámite de como medicina pública? Los pasos no lo sé, pero sé que las personas que no tenemos dinero sí somos beneficiadas. Tengo entendido de que tiene que ir primero a los subcentros, después a otro subcentro y después trasladarla acá, y me parece algo tan mal, porque los pacientes, si necesitamos una urgencia, tenemos que ir a donde nos acudan pronto, si no, de lo contrario estamos de lado a lado y no tenemos la atención adecuada. No claramente, pero sé que hay un convenio entre todas las casas de salud y dan atención dependiendo de la prioridad que a uno le dan. Bueno, como hemos visto, existen diferentes criterios. Mayormente están de acuerdo y miran bien la atención, pero también falta un poco la información de cómo uno, a dónde acudir primeramente y algunos problemas que usualmente se presentan.
Marco Antonio, yo creo realmente que hemos dado un salto cualitativo, un salto cuantitativo. Hemos mejorado en cantidad, hemos mejorado increíblemente en el número de obras, en un modelo claro, en protocolos, en guías de práctica clínica, normativas. Sin embargo, el salto cualitativo, ese salto de la buena atención, de la calidad de los servicios, del buen trato, esa calidez, que tiene que ser no de casualidad, no de vez en cuando, tiene que ser la norma. Siempre tiene que existir un trato cálido, un trato cordial en nuestros servicios de salud, acceso claro a la información, acompañamiento para los procesos administrativos. Yo creo que tenemos todavía mucho que trabajar en ese sentido. Cambiar la cultura organizacional del maltrato, que desde el guardia de seguridad que nos recibe en la entrada, quien nos provee de alimentos, quien hace la limpieza, el médico, la enfermera, todos tengamos esta dinámica de servicio al usuario. La persona que llega a un servicio de salud llega en su peor estado de ánimo, llega preocupado, asustado, con dolor, no llega en condiciones de necesariamente ser el más empático de los seres. Y el servicio de salud tiene que saber manejar y procesar el hecho de que está lidiando con una persona que llega en su peor condición y tiene que poder atender esa necesidad. Creo que no necesariamente hemos dotado a nuestro personal de herramientas para el manejo de situaciones de crisis, para comunicar malas noticias. Hemos hecho iniciativas, tenemos hoy por hoy implementada una iniciativa de los chalecos rojos, que es personal dedicado exclusivamente a servicio al usuario, decirle, mire, este es del trámite, ¿dónde le acompaño? Usted tiene una queja, hablemos con el gerente, pero no es suficiente. Yo creo que tenemos que trabajar mucho más en la calidad de los servicios hasta asegurarnos que todos nuestros ciudadanos, del momento que les preguntemos, tengan una percepción, o si no todos, porque siempre habrá algún tema, digamos, que se escapa del control del servicio de salud, pero que la gran mayoría de nuestros ciudadanos sientan que cuando van a un servicio público están recibiendo la atención más cálida y de mayor calidad. Hemos lanzado ya la campaña El Trato por el Buen Trato. Invitamos a nuestra ciudadanía que se une a esta campaña. Tiene grandes pilares sobre los cuales se asienta, entre ellos la vigilancia del buen trato. Vamos a tener nuestros pacientes fantasma que estén visitando las unidades de salud identificando problemas. Vamos a fortalecer las instancias de acompañamiento como los chalecos rojos. Vamos a dar capacitaciones importantes, talleres de herramientas para que los profesionales sepan cómo tratar al usuario, cómo manejar una situación complicada. Vamos también a decentar nuestra infraestructura. Si uno llega y encuentra un establecimiento de salud pintado, limpio, sin las ventanas rotas, con el aire acondicionado funcionando, probablemente la persona se va a sentir mucho mejor acogida por el sistema y también los profesionales se van a sentir mucho más cómodos y van a transmitir más calidez. Creemos que esto es un compromiso, por supuesto, del Ministerio de Salud Pública, pero también de nuestros ciudadanos, de devolver ese buen trato, de vigilar que ese buen trato exista y de nuestros trabajadores. Yo creo que la gran mayoría de nuestros profesionales, de nuestros trabajadores, brindan ese buen trato. Uno se hace médico, enfermera, obstetra para atender, para servir al prójimo. Tenemos una vocación de servicio. Lo que tenemos que hacer es que esta se vuelva la generalidad, que no haya uno o dos casos que nos hagan quedar mal a todos, sino que nuestra política siempre sea la de la calidez. Vamos a trabajar fuertemente, hemos lanzado ya esta campaña, esperamos que no sea una campaña coyuntural, un mes de buen trato y luego volvemos a lo mismo, que se convierta en la política de talento humano del Ministerio de Salud Pública para que todas las personas que ingresen en el Ministerio, por ejemplo, los contratos para nuestros servicios de seguridad, incorporen estas temáticas como requisito sine qua non. Uno de los mecanismos o de las evaluaciones previo al pago es que el servicio de seguridad haya brindado esta atención cálida al usuario, que sepan orientar al usuario hacia dónde tiene que requerir información. Y creo que, insisto, este es el reto y el desafío que tenemos a futuro más fuerte. Nosotros no descansaremos hasta que cada ciudadano que llegue a nuestros servicios haya recibido esa atención cálida, esa atención de calidad que todos esperamos cuando acudimos a un servicio y cuando llevamos a nuestros familiares a un servicio. Antes de ir a la última pausa, un tema que sí es importante, que la gente, algunos desconocen cómo funciona el sistema, pero dicen, por ejemplo, yo soy afiliado al IES, pero a una cuadra de mi casa hay un subcentro de salud o un hospital del ministerio, acudo allá, no me reciben porque soy afiliado al IES, voy al IES, tampoco me reciben, sino después de algunos días. Entonces es un tema también que tiene que aclararse y tiene que vincularse con la necesidad urgente que tiene un paciente de ser atendido. Así es, yo creo que también tenemos que trabajar mucho, es otro de los temas pendientes, en transmitir a nuestra ciudadanía cómo funciona nuestro sistema de salud. Yo recuerdo claramente, nos contaban la experiencia de Canadá en la que le preguntaban a un niño cómo funciona el sistema y el niño tenía muy claro, yo pido la cita en tal sitio, me atienden y luego me mandan si es que es necesario al hospital, si no me resuelven en el primer nivel, pero nosotros todavía no hemos logrado transmitir esa lógica de funcionamiento de nuestro sistema a nuestros ciudadanos. Estas barreras que usted dice, no puede negársele la atención a una persona
confianza en el Ministerio de Salud Pública porque sea afiliado, porque al final del día somos la misma red pública integral de salud. Por supuesto que por detrás existe un acuerdo administrativo en el que los costos, etcétera, son cubiertos, existe un cruce de cuentas, pero eso es un tema administrativo institucional que no le corresponde al ciudadano. Al ciudadano hay que atenderle. Hay que atender su necesidad. El 30% de las atenciones que nosotros tenemos en primer nivel de atención a través de nuestro contact center son a personas afiliadas hoy por hoy. Pero por supuesto que todavía existen personas que por ser afiliadas se les niega la atención y es algo que no puede pasar. Estamos trabajando para monitorear, invitamos siempre a la ciudadanía a que coloquen las denuncias para poder actuar porque ha sido, digamos, ya una política de tantos años. No, usted es afiliado, no venga, y es un discurso que se quedó, digamos, pegado en las instituciones y ahora tenemos que despegarlo, desterrar esta idea de que la red pública tiene paredes entre ella y que usted es afiliado, yo no soy afiliada y entonces tenemos dos mundos distintos y el sistema de salud, yo tengo que ir a buscar en dónde atenderme. El sistema tiene que estar ahí para las necesidades de la ciudadanía y los acuerdos institucionales administrativos son responsabilidad de las autoridades y no de los ciudadanos. Muy bien, vamos a hacer la última pausa. Estamos con la ministra de Salud. Hablaremos del Código Integral de Salud, del diálogo nacional y de otros elementos que son importantes en el contexto del tema que estamos tratando hoy. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos. Continuamos. La ministra de Salud hizo un llamado nacional e internacional con el sector legislativo, el sector judicial, las empresas farmacéuticas y todas las personas que quieran integrarse al mismo con el objetivo de definir políticas de Estado para garantizar el acceso de medicamentos de alto costo para las enfermedades catastróficas, es decir, un llamado internacional para garantizar el acceso a los medicamentos. ¿Por qué hizo este llamado? Ya hablábamos antes de que uno de los más grandes desafíos es la sostenibilidad, los recursos, y algo que está poniendo en tensión a los sistemas de salud en términos de recursos financieros son los medicamentos de alto costo. No nos imaginábamos antes tener medicamentos que cuesten $500,000. Hoy por hoy existen tratamientos y medicamentos que pueden llegar a costar $500,000 para un paciente, $300,000, $400,000 para un tratamiento para un paciente. Algunos de estos tratamientos son necesarios, son eficaces, son seguros y tenemos que pensar cómo vamos a garantizar el financiamiento para esto. Otros no. También existen novedades farmacológicas que no han demostrado su seguridad, que no han demostrado su calidad y su eficacia, pero sin embargo ofertan cierta supuesta esperanza o iniciativa en alguna enfermedad, pero tienen unos costos que se vuelven privativos para los países. Imagínese temas como sucedió en algún momento en la historia de la humanidad, cuando llegó el tratamiento para el VIH, pero luego resultó que el tratamiento era tan caro que la mayoría de personas que padecían de VIH no podían tenerlo. Entonces, estas son preguntas que tenemos que plantearnos como humanidad. ¿Qué eco ha tenido? El diálogo. Entonces, lo que hemos nosotros generado es un espacio de diálogo, porque esto no es un problema solo del Ministerio de Salud Pública, esto es un problema del Ecuador en su conjunto. ¿Cómo vamos a enfrentar esta problemática? ¿Qué políticas vamos a implementar? ¿Cuáles van a ser las fuentes de financiamiento? Aquí tenemos que involucrar al sector productivo, a la industria. ¿Cómo podemos aminorar los costos con las compras conjuntas, con las compras regionales, con la producción nacional de estos medicamentos? ¿Qué podemos hacer para evaluar mejor las tecnologías que ingresan, para que no existan estos medicamentos de fantasía, perdonando la expresión, pero que venden una cierta esperanza que en realidad la evidencia científica no la demuestra? ¿Qué vamos a hacer en relación a los costos crecientes cada vez más de medicamentos monopólicos que tienen un solo proveedor? ¿Cuáles van a ser nuestras políticas en términos de la propiedad intelectual cuando ponen en riesgo la vida de las personas? Entonces, esto es un tema de muchísimo interés para la ciudadanía y creo que es responsabilidad del Ministerio convocar a todos los actores del sector legislativo, el sector de la producción, la industria farmacéutica, para encontrar acuerdos. Recientemente la Organización Panamericana de la Salud, todos los ministros de la región de las Américas emitieron una resolución sobre el acceso a medicamentos de alto costo, señalando su preocupación y señalando que tienen que tomarse acciones para atender esta problemática y el Ecuador no se puede quedar detrás. Porque si no me equivoco, casi el 10% del presupuesto del Ministerio va a este tipo de medicamentos. Así es, el presupuesto en medicamentos 318 millones. Es $318 millones. Hemos tenido un crecimiento entre 2016 y 2017 del 14%, eso es 7 veces la inflación. Tenemos cada vez que asignar más recursos para la compra de medicamentos y no necesariamente porque estemos atendiendo más pacientes o porque no estemos entregando los medicamentos, sino porque cada vez los medicamentos son más costosos.
cada vez las tecnologías son más caras y uno dice, bueno, pues ¿qué está detrás de unos costos tan elevados? ¿Cómo un medicamento puede llegar a tener costos tan privativos para una sociedad? Gianni Tonioni decía que el medicamento no tiene derecho a existir sino como un sueño del derecho a la salud, como una herramienta. No estamos hablando de un bien común, estamos hablando de un bien social y por lo tanto tenemos que buscar mecanismos que no se conviertan en un mercado y en una mercadería que se ponga por encima del derecho a la salud. Nuestra Constitución lo dice y lo dice muy bonito. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública primarán sobre los económicos y comerciales. Sin embargo, tenemos que ver cómo logramos esto como sociedad. A nivel general, el tema de los medicamentos sigue siendo un problema siempre, pero Ecuador está en condiciones, en capacidad de poder producir sus medicamentos de alto o de bajo costo. Bueno, el Ecuador tiene una capacidad productiva interesante, nosotros tenemos una industria nacional, yo siempre he dicho que hay una industria muy responsable, muy seria, que puede contribuir muchísimo al desarrollo de la soberanía en acceso a medicamentos. Depender de la importación de medicamentos es riesgoso, es complejo, hace más caros los productos y bueno, aquí siempre la invitación a nuestra industria para trabajar en conjunto y de la mano para garantizar que optimicemos al máximo nuestra capacidad productiva nacional, porque eso nos permitirá abaratar costos, nos permitirá tener siempre los medicamentos disponibles para el país y sí tenemos capacidad de producción, por supuesto que sí. Yo creo que es un rubro en el que tenemos que invertir, este trabajo en conjunto entre el sector público y privado tiene que realizarse y bueno, pues es parte de estas mesas y de este diálogo en el que construimos el Ecuador que queremos. Hace poco también el gobierno ecuatoriano hizo una incautación de una confiscación de 4 toneladas de medicinas irregulares en esta lucha contra el tráfico ilegal de medicamentos. ¿Cómo está esta situación? Bueno, el tema de la incautación de medicamentos que se dio recientemente responde a unas acciones de control de nuestra Agencia de Regulación y Control Sanitario, el ARCSA, es una agencia adscrita al Ministerio de Salud Pública que tras los controles regulares, todo el tiempo la agencia está verificando los medicamentos que están en las farmacias y encontró irregularidades. Encontró que había medicamentos que tenían registros sanitarios que no existían, lotes duplicados y tras una investigación muy minuciosa se identificó que hay un supuesto de que existe toda una red de falsificación de medicamentos, de reetiquetado y esto nos ha llamado muchísimo la atención. Inmediatamente actuaron de manera articulada la Policía Nacional, la Fiscalía y se han tomado ya acciones, incautaciones, se han iniciado procesos judiciales y se seguirá investigando porque definitivamente esto es algo que es no una puede red, quedar en la puede impunidad. ser internacional. Pues aparentemente esto debe involucrar a importadores que están trayendo medicamentos de otros países caducados y no podrá bajo ningún concepto quedarse en la impunidad y sin que nosotros tomemos acciones. En buena hora nuestra agencia de regulación a través de sus controles regulares ha logrado identificar y seguirá identificando, pero es muy peligroso cuando el sistema ilegal se introduce en el sistema legal, es decir, estos medicamentos falsificados ilegales entran en las farmacias legales y se expenden como los medicamentos que sí son legales y que cuentan con todos los requisitos. Por eso ese trabajo minucioso en las farmacias, en las distribuidoras. Toda una red, por supuesto una que red sí. de recibir, de comercializar. Así de producir. Y aquí el trabajo articulado con la Policía Nacional, el trabajo articulado con aduanas, SRI, con la Fiscalía nos ha permitido intervenir. Este es el 4º operativo que se da ya en donde hemos tenido resultados, pero seguramente, como pasa con todas las acciones ilícitas, tendremos que mantenernos pendientes. Esta actividad nunca se terminará, no es que hoy porque hicimos una incautación el problema se acabó. Probablemente necesitaremos seguir en nuestras acciones de control y lo seguiremos haciendo sin duda alguna. Sobre el tema del Código de la Salud que fue presentado casi al término del gobierno anterior, ¿cómo se está analizando? Porque hubo algunas críticas de diferentes sectores, especialmente vinculados a la salud. Bueno, el Código Orgánico de la Salud sin duda alguna es el marco regulatorio más importante que tendrá el Sistema Nacional de Salud. Nuestra Ley Orgánica de Salud actual es una ley preconstitucional. Por lo tanto, no se adapta a los preceptos constitucionales que los ecuatorianos decidimos en la Constitución del 2008. Eso implica la necesidad de tener una ley que recoja estos mandatos constitucionales, que hoy por hoy no es el caso. Además, una ley que nos permita solidificar los grandes avances que hemos tenido en salud. Muchos de estos grandes avances necesitan ser elevados a categoría de ley para que sea imposible retroceder en ellos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, nuestra norma del etiquetado de alimentos, del semáforo que ustedes conocen y que hay gran aceptación de la ciudadanía. Incluso a nivel internacional. A nivel internacional, Chile ya lo está utilizando y utilizando el caso del Ecuador también como un ejemplo. Bolivia de la misma manera. Esto tiene que ser elevado a carácter de ley, por ejemplo. Además, la tecnología avanza, la ciencia avanza, los temas que maneja salud también avanzan y esto tiene que contemplarse en la ley
porque eso nos da el piso para que el sistema de salud funcione mejor. Esto mismo de la articulación de la red pública, la ley actual no lo prevé, porque en ese entonces el sistema funcionaba de forma distinta, cada uno funcionaba por su cuenta. Ahora funcionamos unidos y eso tiene que estar en la ley, para que no existan retrocesos y no sean políticas coyunturales de gobierno. Estas deben convertirse en políticas de Estado. El Código Orgánico ha sido un código que está sobre la mesa ya 5 años y a mí me parece importantísimo, histórico, que el debate se haya puesto sobre la mesa y que nos permita entrar en este momento tan valioso de diálogo nacional de construcción colectiva. El Código Orgánico no puede decir lo que el Ministerio cree o lo que la Federación Médica cree o lo que un grupo de pacientes cree. Tiene que decir lo que todos en conjunto, de manera colectiva, de manera articulada, definamos qué es lo mejor para nuestro sistema. Entonces, su reto en el contexto del diálogo es sacar adelante el código. Por supuesto, y tenemos grandes avances y a mí me parece importante mencionar el histórico. ¿Cuáles? Tenemos una mesa montada con la Federación Médica Ecuatoriana, estamos ya en nuestra 6ª o 7ª sesión, nos reunimos todos los jueves para trabajar artículo por artículo y ver la visión de un grupo tan importante, una parte del gremio de médicos representado en la Federación Médica. Pero tampoco la imposición. Por supuesto que no, ese de sentarse en la mesa a revisar artículo por artículo definitivamente no permite imposición ni del un lado ni del otro. Hace que exista una convergencia de las posiciones y las posturas para construir un articulado que recoja la posición de ambas partes. Y esa es la única forma de construir un código que luego pueda aplicarse. La Asamblea Nacional ha tenido una gran apertura para este diálogo, para que nosotros, como los principales interesados del sector salud, el Ministerio, las clínicas particulares, el IES, el ISFA, los médicos, las enfermeras del sector industrial, el sector de alimentos, nos sentemos a conversar para llegar a consensos. Es muy importante lo que ha dicho la propia Federación. No tenemos disensos, porque estamos dialogando y cuando uno dialoga no tiene disensos. Los disensos pueden aparecer cuando el diálogo se termine y lleguemos al punto en el que no estamos de acuerdo en algo. Pero hoy por hoy hemos visto que en la gran mayoría de temas hay una absoluta coincidencia. Aparte de la Federación Médica, ¿qué otros sectores, por ejemplo, los laboratorios farmacéuticos, que son claves en todo esto? Hemos tenido un diálogo continuo con la industria. A través del MIPRO se realizó un trabajo muy minucioso con el sector de la producción, en el que hemos recogido cientos de observaciones que han aportado a construir una mejor redacción. Muchas veces no es el tema, el concepto que está detrás del artículo, es cómo está redactado el artículo, y creo que ese aporte de escuchar, de participar, este diálogo abierto que hemos tenido, nos ha permitido construir un articulado que recoge las visiones de todos. ¿Con los médicos, con las enfermeras? Bueno, hemos hablado con la Federación de Enfermeras, con la Confederación de Profesionales de la Salud, con la Red de Profesionales de la Salud, la Federación de Médicos, la industria farmacéutica. Hemos tenido reuniones con la industria de alimentos, químicos, farmacéuticos, con diferentes sectores del Ministerio de Ambiente, representantes del Ejecutivo, representantes del Legislativo. Creo que ha sido un gran diálogo y un amplio diálogo, pero sobre todo con nuestros principales actores, la ciudadanía en general, nuestros comités locales de salud, nuestros pacientes, quienes forman parte de nuestra red administrativa. Hemos tratado de recoger la visión de cada uno de los actores que forman el sector salud para recogerlo el sector privado. Ahora vamos a tener un nuevo espacio que permita solidificar esto. Este día viernes, el 3 de agosto, tendremos un gran diálogo nacional a propósito del código, al que están invitados todos, en el que plantearemos algunas mesas de discusión sobre las temáticas que aborda el código con toda la ciudadanía. ¿En dónde será el diálogo? Este diálogo será aquí en la ciudad de Quito. Hemos invitado a actores de la academia, de la industria, a las federaciones de profesionales de la salud. La idea es sentarnos sobre la mesa y seguir en esta construcción. No podemos esperar tener un código que salga de la nada o que salga de una sola visión. Nos tenemos que sentar a construirlo juntos. Esperamos que con este nuevo llamado, a pesar de las muchas mesas que hemos tenido, los muchos espacios, podamos solidificar aún más esta construcción colectiva de un tema que nos interesa a todos. Yo creo que no hay un solo ciudadano ni un solo sector en el Ecuador al que no le interese la salud, al que no le interese el derecho a la salud, el derecho a la vida, y que no quiera contribuir a que el Código Orgánico de la Salud sea el mejor código posible y que nos ayude a avanzar en el derecho a la salud, no a retroceder o no simplemente a mantenernos, sino a seguir dando esos pasos. Este tema de la calidad, luchas históricas del sector salud, la carrera sanitaria, es una lucha histórica de nuestros profesionales que sigue sin estar contemplado en la ley y que es una legítima lucha de nuestro sector. Tiene que estar contemplado, y esta es la riqueza de sentarse a construir colectivamente
las propuestas, porque por supuesto nosotros somos muy respetuosos, esto está en el ámbito del legislativo, estamos actuando proactivamente porque somos los principales interesados y nos corresponde como autoridad sanitaria, pero lo hacemos con mucho respeto y con mucha articulación a la Asamblea Nacional para nosotros brindarles herramientas, brindarles consensos, llevarles acuerdos, llevarles propuestas proactivas que ellos puedan incorporar en esta propuesta de ley para que al momento que ellos debatan cuenten con todas las voces, con todos los aportes y ojalá se logre la aprobación de un código que responda a todo el sector, a todas las necesidades, con los mayores consensos posibles y que aporte, insisto, al derecho a la salud, a la mejor calidad de los servicios. Porque la parte técnica está siendo analizada, pero la parte política en la Asamblea todavía es un camino que se tiene que hacer. Bueno, en buena hora hemos trabajado muy de cerca con la Comisión Permanente del Derecho a la Salud, ellos han tenido mucha apertura. Yo creo que aquí los objetivos nacionales son muy claros y nos unen. Y esto ha permitido que trabajemos muy de cerca en esos grandes acuerdos de qué queremos con el código. Yo creo que partiendo de esa base es sencillo que los acuerdos técnicos y los acuerdos políticos converjan, ¿no? Que la voluntad política esté donde las necesidades técnicas lo requieren. Yo creo que este código va a ser una gran experiencia de construcción nacional, de construcción mediante un diálogo, mediante grandes acuerdos nacionales que nos unen a todos, independientemente de nuestros colores, preferencias políticas, nos unen a todos por algo que definitivamente es un gran acuerdo nacional, el derecho a la salud como una prioridad. Según su perspectiva, ¿cuándo debería aprobarse? Bueno, yo creo que en base a los avances, a los grandes aportes, este gran diálogo que tenemos pendiente ya para la próxima semana, esperamos tener nuestros aportes entregados a la Asamblea en el mes de agosto y ojalá el código se esté discutiendo para este mismo año y aprobando para este mismo año. Esa es nuestra gran expectativa. Obviamente esto depende de los tiempos legislativos más que de la voluntad del Ministerio de Salud Pública y el sector salud, pero sí es muy importante para nosotros que este esfuerzo de diálogo, de construcción del sector, se vea reflejado en una ley que no quede archivada, que no quede olvidada, sino que precisamente entre a cumplir el rol de una ley, que es darnos el piso legal para seguir avanzando como sociedad. En este gran diálogo nacional del próximo 3 de agosto estará el presidente de la República. Bueno, hemos extendido la invitación, esperamos contar con nuestro querido presidente que tiene muchísima voluntad. Usted sabe que él lideró la misión Manuel Espejo, que trabaja muy de cerca en temas de salud con los grupos vulnerables. Yo creo que por esa misma voluntad y el corazón de él que está en lo social, él ojalá pueda acompañarnos en base a su agenda, pero la invitación está extendida y estará contando con la participación de varios ministros, de también importantes personalidades del ámbito legislativo, porque le hemos dado toda la importancia que este tema tiene. Ministra, muy gentil por acompañarnos en esta oportunidad. Muchísimas gracias, gracias por el espacio y bueno, qué importante es poder hablar de salud y qué importante es poder comentar estos temas que pueden resultar difíciles, pero creo que a todos nos interesa. Muy gentil, muchas gracias. Amigas, amigos, de esta manera concluye Ecuador no para. Este día nos acompañó Verónica Espinosa, ministra de Salud. Con ella analizamos la inversión y situación de la salud en el país, el reconocimiento de las Naciones Unidas a la Red Pública de Salud del Ecuador, el diálogo nacional en este importante sector y sobre el Código de Salud que está siendo al momento debatido en la Asamblea Nacional y en otros ámbitos. Les esperamos como siempre la próxima semana en un nuevo programa de Ecuador no para. Como siempre, gracias por su atención. Felicidades. Ecuador no para.